Estamos en los lugares celestiales. Aleluya. Porque estamos en Cristo Jesús. Y donde está Cristo estamos nosotros. Gloria a su nombre. Allí donde está el Evangelio de la Gracia, podemos sentir el amor y la presencia de Dios. Y donde está el Evangelio de la Gloria, ya podemos gozar de antemano de la gloria que está allá en lo más alto, en los cielos. No solo del gozo de la gloria, sino también del poder de la gloria podemos gozar y experimentar en nuestras vidas. Gloria a su nombre, hermanos. Gloria a su nombre que estamos en su presencia. Cada uno, gloria alabanza. Como decía esta alabanza, nuestros pies aún están en este mundo. Es como un desierto y su calor es muy fuerte. Sin embargo, Él nos levanta y nos renueva, hermanos. Gloria a su nombre. Nos guardó, nos guarda y nos seguirá guardando. ¿Entiende, hermanos? Más allá de que la prueba de su desierto sea muy fuerte, muy grande, Dios nos seguirá guardando, protegiendo, ayudando, socorriendo, preservando, libertando. Él está comprometido con cada creyente que ha creído en la gracia. Seremos preservados para la gloria de su nombre. Mire este ejemplo del apóstol Pablo, como él pudo decir, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 17, dice: pero el Señor me ayudó. ¡Aleluya! El Señor me ayudó. Y Él me fortaleció. Él me ayudó, Él me fortaleció. ¿Para qué? Para que por mí fuese cumplida, completada la predicación, y todos los gentiles oyesen. Por eso fui librado de la boca del león. Y el Señor me seguirá librando de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea su nombre. Y fui librado. Todas las palabras que utiliza Pablo aquí en este último libro que escribió, él dice: el Señor me ayudó, el Señor me fortaleció, Él me libró de la boca del león, Él me libró y Él me librará de toda obra mala. Podemos creer, hermanos, podemos confiar, podemos decir: el Señor está conmigo, Él me fortalece, Él me auxilia, Él me libró, Él me libra, Él me seguirá librando. ¿Por qué? Porque hay un propósito, hay un propósito. Pablo dice: para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen. Dios tenía un propósito con Pablo, ¿entiende, hermanos? Y ese propósito se cumple. Así también cuando Él le trajo a conocer su gracia, es porque tiene un propósito en su vida. Y ese propósito se cumplirá. Mientras usted siga confiando en Él, siga creyendo en Él. No importa cómo muchas veces aparezcan las circunstancias o las apariencias. Sin embargo, Él está siempre al lado suyo. Que nunca vaya a dudar un creyente que el Señor no está con él. Pueden dejar de todos, pueden desaparecer todos, pero el Señor siempre estará. El Señor siempre estuvo, siempre estará. Pero el Señor estuvo conmigo. Él me ayudó, Él me fortaleció. Entonces, cuando Él está obrando, aún el peor desierto se transforma en un lugar de gozo y de bendición y de victoria. Aleluya. Pablo, para experimentar el gozo de la gloria, no necesitaba estar en una mansión o teniendo todo el dinero del mundo. Estaba allí en una prisión fría y oscura. Sin embargo, la gloria de los cielos llenaba su vida. Eso es lo que Dios hace hasta el día de hoy con los que creen en Él y confían. Gloria a su nombre.
Vamos a mirar aquí el libro de los Hechos, donde dice que Pablo estaba en la prisión. Gloria, alabanza. El Dios Todopoderoso a veces le libró de la prisión, como sucedió en Hechos 16. Pero aquí estuvo preso, no un día, no una noche. Aquí estuvo preso 2 años. ¿Y por qué Dios no daba liberación a Pablo? Dice la palabra, Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31. Empero Pablo quedó allí preso 2 años enteros. 2 años enteros quedó preso en su celda de alquiler. Y recibía a todos los que a él venían. Y predicaba el reino de Dios. Y enseñaba lo que es del Señor Jesucristo. Con toda libertad y sin impedimento. Gloria, aleluya. ¿Dónde estuvo, hermanos? A veces nos gusta leer Hechos 16, que una noche estuvo preso y vino el poder de Dios y lo libertó. Pero hay veces que pasa como aquí, dice 2 años enteros. ¿Y por qué Dios no le libraba? Gloria sea su nombre. Gloria, aleluya. Si el mismo Dios es, y Pablo siempre estuvo en su voluntad. Nosotros vemos que 2 años enteros estuvo en una celda, encima tenía que pagar para estar allí. Y allí, hermanos, estaba en Roma. Él quería llegar a Roma. Roma era la capital del mundo. Allí estaba el emperador, el trono. La ciudad más grande del mundo era Roma. Sigue siendo importante Roma. Allí está el trono del Papa hoy día. Y lo siguen abarcando todo este mundo. Sin embargo, Pablo, ¿dónde estaba en Roma? En una prisión oscura. Pero allí él estaba, ¿qué hermano dice? Él predicaba del reino de Dios. Y él enseñaba la doctrina acerca del Señor Jesucristo. Y lo hacía con toda libertad y sin impedimentos. Sabe que allí estaba Pablo, y estaba en la celda, en ese lugar tan incómodo, y preso. Un soldado siempre estaba encadenado al lado de él para cuidarle. Sin embargo, él decía, por más que esté en una prisión, por más que estén los soldados, por más que esté como prisionero a modo de malhechor, pero el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Gloria, aleluya. Sabe que ese lugar se transformó, esa celda se transformó en el cuartel general del Espíritu Santo. Dios allí estaba obrando con Pablo, en Pablo y a través de Pablo. Y él recibía a todos los que venían a verlo. Él recibía a todos. Gloria, alabanza. ¿Sabe lo que es ir a escuchar la palabra? La mayoría quiere el templo más grande, el predicador más famoso, más rico, para que eso influya supuestamente en las personas. Pero aquí había que ir a una prisión y escuchar a un prisionero. Gloria a su nombre, que estaba aparentemente solo. Sin embargo, el Espíritu Santo obraba, porque todos los que iban a ese lugar tan humilde, tan despreciado, sin embargo el Espíritu Santo los llevaba, porque allí estaba la verdad de Dios, porque allí estaba la predicación y la doctrina del Señor Jesucristo, porque allí estaba el Evangelio de gracia y de gloria. Entiende que Dios no necesita un instrumento famoso, sino un simple prisionero. No necesita algo lujoso, grande, sino una celda nada más. Pero allí estaba obrando Dios. Allí estaba obrando Dios, gloria, alabanza. Dios obra de esa manera. ¿Sabe que la gente acudía allí? Todos eran recibidos. No hay alguien que diga, yo no necesito de la gracia de Dios. No hay alguien que diga, no, la gracia de Dios no me va a poder ayudar en mi situación. No hay alguien que diga, no, yo no necesito la gracia de Dios. Nadie está tan alto que no pueda necesitar. Y nadie está tan mal que Dios no pueda obrar en él.
Simplemente por fe había que llegar hasta ese lugar. Y Pablo predicaba, él no se avergonzaba. Él no decía, ¿por qué Dios no me libra? Él predicaba, él adoctrinaba, él hablaba del Dios poderoso, del Dios rico y glorioso. Era pobre, ¿entiende, hermanos? Él predicaba, pero su palabra era la de Dios. Él no se predicaba a sí mismo, predicaba la palabra de Dios. Y gracias a que estuvo 2 años enteros preso, nosotros vemos que esa verdad llevó liberación a mucha gente. El libro de Efesios salió de la cárcel. La verdad más alta de Dios es Efesios. ¿De dónde salió? No fue de una escuela bíblica, fue de una cárcel. De allí salió la verdad más alta de Dios. Y trajo liberación a tanta gente de la legalidad, del error. ¿Entiende, hermanos? Los libró del enemigo. ¿A cuánta gente? Esas cartas que Pablo escribía en la prisión eran llevadas por gente a Efeso, a Colosa, a Filipo, a diferentes lugares donde llegaba esa palabra. Había salvación, había liberación, había victorias, había edificación, ¿entiende, hermanos? Y esa palabra se envió recorriendo distancia y tiempo y llegó hasta nuestras vidas. ¿Sabe cómo nos gozamos con esos libros que escribió en la cárcel? La palabra siguió corriendo. La palabra fue glorificada. Él quedó preso allí. Sin embargo, ¿cuánta liberación trajo para nosotros? Dios siempre obró así, ¿entiende, hermanos? Hay un ejemplo allí de un hombre que llegó y estuvo preso junto con Pablo. Pero este quedó preso no como Pablo por la fe que él tenía, sino este quedó preso porque era un esclavo que había huido después de robar. Onésimo se llamaba. Y él dice la palabra, hermanos, en el libro de Filemón podemos mirar, capítulo 1, versículo 10. Mire cómo dice. Filemón, capítulo 1, versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien yo he engendrado en mis prisiones. Estaba en esa prueba, sin embargo, podía seguir dando fruto para la gloria de Dios. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí es útil. Aleluya, alabanza. Gloria, gloria a su nombre, hermanos. Gloria a su nombre. Él fue engendrado, ¿dónde dice? En la prisión escuchó a Pablo. Y más allá de que Pablo estaba con cadenas, la condición de Pablo era su apariencia muy débil. Estaba golpeado, lastimado muchas veces, con cicatrices en su cuerpo. Pero él hablaba verdades muy gloriosas. ¿Sabe que Dios sigue obrando de esa manera? Dios, gloria y alabanza, muchas veces sopla sobre el orgullo del hombre o el orgullo humano. Y utiliza instrumentos o lugares que uno no creería. Donde fue Pablo era necesitado. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre estuvo sobre él, con él, y por medio de él logró. Y donde se habla el Evangelio de la gracia y de la gloria, no importa el lugar, el tiempo, la persona, Dios estará obrando allí siempre. El Espíritu Santo estará obrando allí siempre. Entiende, hermanos, como el apóstol Pablo, él no dijo: no puedo hablar de un Cristo libertador si yo estoy preso, prisionero. Él siguió hablando y proclamando del Señor. También nosotros tenemos que hablar siempre, testificar siempre. Por más que nuestra situación a veces en apariencia no sea la mejor, igual debemos predicar, porque predicamos a Jesucristo nuestro Señor. Debemos predicar de la gracia y de la gloria de Dios. Y Dios hará que esa palabra lleve fruto y sea eficaz. A veces uno piensa: no, yo para hablar de bendiciones tengo que estar bendecido. Eso es mentira, ¿entiende, hermanos?
para hablar de sanidad tengo que estar sano. Eso es mentira. Uno tiene que hablar la palabra de Dios. Y hay personas que van a creer y recibirán esa liberación. Nuestra parte no es producir la bendición o la liberación. Nuestra parte es testificar, hablar la palabra de gracia y de gloria. Y Dios obrará, hermanos. Sabe que si uno quiere que la manada de ovejas aumente, siempre es así en lo natural. Cuando uno mira, una oveja produce otra oveja. El pastor le puede cuidar, alimentar, muchas cosas, pero es una oveja la que produce otra oveja. Es un hermano el que tiene que hablar a otro siempre. Y debemos hablar siempre del Señor, hermanos, porque el Espíritu Santo estará obrando. El Espíritu Santo estará trabajando. El Espíritu Santo estará respaldando. Y era una obra gloriosa, hermanos. Nosotros vemos que Pablo recibía todo y les hablaba en total libertad y sin impedimentos. Y nosotros también así tenemos que hablar siempre, hermanos, sabiendo que en este tiempo Dios respalda la palabra de gracia. Gloria sea su nombre. ¿Sabe por qué Pablo se animaba a predicar aún cuando estaba en su peor derrota aparente o humillación? Porque él aprendió del Señor Jesucristo. Cristo predicaba cuando estaba libre y hacía sanidades y maravillas. A veces predicaba en el templo. Pero Jesús siguió hablando la palabra y predicando y llevando frutos, aún en la cruz de Calvario. ¿Saben cuando estaba en la cruz? Él estaba en humillación, él estaba en derrota. Sin embargo, él ganó un alma allí. Allí no uno solo, más de uno ganó, pero simplemente uno quedó registrado muy claramente. ¿Entiende, hermanos? Allí había también, junto al Señor en la cruz, dos malhechores. Y uno de ellos creyó en el Señor. Uno puede decir, ¿cómo puede alguien creer que Pablo predique tal cosa así? ¿Cómo está él? ¿O cómo puede uno creer en el Señor si él está siendo crucificado, humillado, lastimado, herido, dolorido, como estaba allí, siendo rechazado y despreciado? Sin embargo, gloria, alabanza, ese hombre creyó. Ese hombre creyó, ¿entiende, hermanos? Gloria, aleluya. Sería fácil creer cuando Jesús hacía milagros. ¿Quién no va a creer? Pero este hombre creyó cuando nadie creía en Jesús. Cuando sus discípulos lo habían abandonado todos. Cuando la nación la había despreciado y rechazado, cuando quedó solo, sin embargo, este ladrón, este malhechor, que era como Onésimo, que fue prisionero también por lo que había hecho. Y este que vemos aquí en la cruz también, él dijo justamente al otro malhechor que estaba siendo crucificado: nosotros padecemos justamente por nuestras maldades, pero este que está aquí dijo, este no es como nosotros. Él podía ver algo en el Señor. ¿Entiende, hermanos? ¿Y qué fue lo que le convenció a ese malhechor, a ese ladrón, de que creía en Jesucristo? Gloria, alabanza, gloria a su nombre. Entiende que los hijos de Dios hablan siempre, van a testificar siempre, y que nadie podrá impedirles que hablen la palabra. Nada podrá frenarles jamás, que testifiquen de la obra, de la palabra, de la verdad de Dios. Dios ya prepara esas vidas que se rinden a Él. Allí vemos nosotros que ese malhechor, él podía ver a Jesús. Y él sabía que Jesús era un rey porque se daba cuenta. No solo porque Jesús habló pocas palabras, sino por lo que hacía el Señor. Era diferente a ellos que eran malhechores. Cuando Jesús fue crucificado, entregó sus manos. Él no se quejó, él no les amenazó, él no les maldijo a la gente, a los soldados. Él entregó sus manos para ser crucificado, sus pies. Y no abrió su boca.
Él no abrió su boca. Él estaba allí, gloria alabanza. Y eso veía este ladrón. Y después en esa cruz pusieron la palabra: Jesús Nazareno, este es el rey de los judíos. Y esa palabra habrá leído, habrá visto que ese que estaba al lado de él no era uno común, sino uno que decían que era el rey de los judíos. Nosotros vemos que la misma gente decía: si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Y otros le decían: ¿cómo? A otro libro, porque hay testimonio que a muchos fue librado. ¿Y cómo él no se libra a sí mismo? Nosotros vemos que Jesús estaba allí en la cruz, hermanos. Gloria, alabanza. Pero estaba en la voluntad de Dios. Estaba en la voluntad de Dios. ¿Sabe que Jesús siempre fue vencedor? Aún en su peor humillación, en su peor derrota, en su mayor debilidad, en el tiempo de peor rechazo, siempre fue vencedor. ¡Aleluya! ¿Entiende cuán diferente es la religión? La religión dice: no, si soy exitoso, ahí soy espiritual y vencedor. Pero Pablo no tenía nada para mostrar, ni riqueza, ni grandeza, ni títulos, ni honores. Era un simple prisionero en una cárcel hablando la verdad más alta de Dios. El Señor Jesucristo estaba allí en la cruz, gloria, alabanza, en su momento de peor humillación. Sin embargo, nosotros vemos que Él seguía allí proclamando la palabra de Dios. Nosotros vemos que este ladrón habrá escuchado las palabras de Jesús que dijo: Padre, perdónales. Él habrá escuchado que dijo este Señor en la cruz: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Entiende, hermanos? Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Él habrá escuchado esas palabras del Señor. Él habrá visto esa condición del Señor. Gloria, aleluya, como su comunión estaba con el Padre y no se quejaba y no les amenazaba a la gente ni los maldecía. Simplemente allí estaba él sabiendo que Dios estaba con él en ese momento y tenía la fortaleza del Espíritu Santo. Gloria, aleluya, gloria, alabanza. ¿Qué vemos nosotros, hermanos? Este hombre le dijo a Jesús entonces, al ver que era el Señor, el Rey, el Mesías verdadero de Israel: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Gloria, alabanza. El Espíritu Santo le estaba convenciendo, gloria a su nombre, de que ese que estaba allí siendo crucificado, ese era el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Rey de gloria. Gloria, aleluya, gloria, alabanza. Se anima a creer en alguien tan aparentemente débil como el Señor o como Pablo. Dios siempre obró así. ¿Entiende, hermanos? Ellos no eran grandes hombres que tenían riqueza, guardaespaldas, mansiones. Ellos no conocieron eso. Los religiosos siempre tuvieron en aquel tiempo eso, pero ellos estaban privados. Si había un guardia, no era para protegerlo a Pablo, sino para tenerlo allí más preso todavía. Si había soldados alrededor de Jesús, no era para custodiarlo, sino para crucificarlo. Sin embargo, allí estaba Dios obrando. Y Dios sigue obrando, hermanos. Dios sigue obrando, gloria, alabanza, gloria a su nombre. Ese hombre creyó en el Señor en el peor momento del Señor, cuando nadie creía en Él. Y Jesús le dijo a este hombre: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, gloria, aleluya, gloria, alabanza. Qué bendita obra la de Dios, qué gloriosa es la obra de Dios, qué misteriosa es la obra de Dios, pero qué perfecta es la obra de Dios. Gloria, aleluya, alabanza, gloria a su nombre.
Dios seguirá obrando siempre, hermanos, en esta manera. Por eso siempre tiene que hablar la palabra del Señor, siempre tiene que testificar. La palabra dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Él dice, antes no te fue útil, no era útil ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Pero ahora sí es útil, dice. Ahora es de provecho. Ahora tiene mucha utilidad. Ahora hay mucho provecho en él, hay mucho beneficio. Ese Onésimo, hermano, habla de cada uno de nosotros. Antes en el mundo, en el error, ¿qué utilidad podíamos tener? Ni para nosotros, menos para otros. Sin embargo, ahora dice, ahora que Onésimo, gloria y alabanza, nació en la gracia, ahora es útil y de provecho. Gloria, aleluya. Onésimo quiere decir útil justamente, útil, provechoso. Y Pablo dice, ahora sí hará honor a su nombre. Ahora será útil y provechoso para otros y para la gloria de Dios. Gloria a su nombre, hermanos. Nosotros siempre debemos hablar y no callar, porque Dios estará obrando de esa manera. Siempre debemos hablar, orar, testificar, y el Señor estará obrando hasta lo último, hermanos. Por eso, gloria y alabanza, podemos estar nosotros agradecidos al Señor, de saber que Él sigue obrando, hermanos. Pablo decía, gloria sea su nombre, hasta que sea cumplida la palabra. Dios me guardará, Dios me preservará. Y así también será con su vida. Puede estar en necesidad, sí, puede estar en problemas, sí. Sin embargo, Dios siempre le guardará con un propósito, para que pueda testificar de su gracia, hermanos. Amén, aleluya, alabanza.